Buenos días, estudiantes. Vamos a hablar de el calor, la temperatura, lo que sería el calor específico y el proceso de medición del calor específico, lo que se llama calorimetría. Primero, una nota sobre conceptos y mediciones. En ciencia, los conceptos deben ser objetivos y estar acompañados por una definición operacional que permita la medición de la propiedad a la cual se hace referencia. Por eso, las palabras comúnmente usadas caliente y frío no tienen cabida como conceptos físicos, pues no presentan una caracterización objetiva del estado de la materia. Por ejemplo, usted prepara 3 recipientes con agua a distintas temperaturas y las ordena en una línea, de la más caliente a la más fría. Luego, sumerge sus manos en ambos recipientes, en los de los extremos, es decir, los que tienen la temperatura más extrema. Y seguidamente, pasa ambas manos al recipiente central, al que tiene la temperatura media. Mediante este experimento, usted va a sentir una sensación de calor en una mano y frío en la otra. Dado que se está obteniendo 2 resultados contradictorios sobre el mismo objeto, la medición usada es incorrecta. Eso no es útil. Vamos a definir el calor. En física, el calor es un proceso de transferencia de energía, lo que llamamos en este caso de transferencia de energía térmica, en el cual la energía fluye del cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hacia el cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Recuerden, el concepto de trabajo también es un proceso de transferencia de energía. Una forma de transferir energía mecánica la definíamos como el trabajo. Bueno, tanto el calor como el trabajo son procesos. Al ser procesos, calor y trabajo no son propiedades ni características de un sistema. Es decir, no se puede hablar de calor de un sistema, eso está mal. No se puede hablar de trabajo de un cuerpo, eso está mal. Se habla de trabajo realizado sobre un sistema. Se habla de calor transferido a un sistema. Antes de que se conociera el calor como una transferencia de la energía mecánica interna de un sistema a otro, es decir, transferencia de energía en forma de vibración de los átomos y moléculas o de movimientos microscópicos de las partículas, se había definido formalmente el calor en términos de los cambios de temperatura generados. De ahí se construyó una unidad de medida. Esa unidad de medida era la caloría. La caloría es una unidad tradicional para medir el calor y se definió como la energía térmica requerida para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. La kilocaloría es la energía requerida para elevar entonces 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Y las unidades correspondientes son cal en minúscula todo para referirse a las calorías, y podría escribirse como K por cal para usar el prefijo K para los kilos, o a veces también se usa el concepto de calorías grandes, que son cal, el símbolo cal, pero escrito con la C mayúscula. Ambos se refieren a kilocalorías. Hablemos del equilibrio térmico y la temperatura. La temperatura es una percepción macroscópica de la energía cinética que tiene un sistema de muchos cuerpos. Estamos hablando de átomos y moléculas. Estamos hablando de energía cinética interna del sistema que se manifiesta como movimiento de los átomos y de sus moléculas. Puede ser translacional o puede ser vibracional. Es un hecho experimental que al poner 2 sistemas en contacto térmico, la energía fluye de aquel que tenga la mayor temperatura a la que tiene menos. Y de ahí vamos a definir el equilibrio térmico. Para la física,
El equilibrio térmico es el estado en el cual dos sistemas se encuentran a la misma temperatura. La ley cero de la termodinámica nos establece que en dos sistemas que se encuentren en contacto térmico, es decir, que pueda fluir energía por calor de un sistema a otro, la energía fluye de aquel que tiene mayor temperatura al que tiene menos, hasta que se alcance el equilibrio. Si el sistema A está en equilibrio térmico con un sistema B y el sistema C está en equilibrio térmico con el sistema B, entonces se cumple la transitividad y sucede que el sistema A y el sistema C están en equilibrio térmico. Hablemos ahora de la medición del calor. Definimos una forma de medir el calor y a partir de ella vamos a definir la unidad básica. La forma de establecer la unidad de medida es a través de alguna construcción experimental que podamos repetir en cualquier laboratorio. Por ejemplo, calentemos 1 kilogramo de agua hasta que su temperatura se eleve en 1 grado Kelvin. Básicamente, como la escala Kelvin y la escala Celsius tienen la misma graduación, pues da igual hablar de que se eleven en Kelvin o que se eleven en Celsius. Definimos entonces una kilocaloría como ese calor entregado requerido para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Se encuentra experimentalmente que la temperatura cambia de forma lineal con el calor entregado. El calor requerido para aumentar la temperatura un cierto intervalo delta de T es también proporcional a la masa que tenga el sistema. No es lo mismo calentar 1 kilogramo de agua que calentar 1 gramo de agua. Encontramos entonces el calor, es decir, energía transferida por calor, como algo proporcional, una cierta constante que multiplica a la masa del sistema y el cambio de temperatura que ha sufrido. Esa constante de proporcionalidad se conoce como el calor específico o la capacidad calorífica específica del sistema. Por la definición de la unidad básica de calor, la capacidad calorífica del agua es una caloría por gramo sobre grado Kelvin o 1 kilocaloría sobre kilogramo por grado Kelvin. Determinación del calor específico de un material experimentalmente. Vamos a hablar de dos formulaciones. Primero pensemos en medir el sistema con lo que llamaremos un calorímetro de momento ideal. El calorímetro es un recipiente que aísla su contenido de la interacción térmica con el exterior. Para ello se utiliza un material que sea mal conductor de energía térmica. Podría ser icopor, el vacío, el aire, corcho, madera, etc. En su interior se tiene un recipiente impermeable. Para medir el calor específico de un sólido, se prepara una masa conocida de agua y se prepara el sólido a distintas temperaturas. Ambas temperaturas deben ser medidas o caracterizadas, pues estas determinan el estado inicial del sistema. Posteriormente, dentro del receptáculo del calorímetro se ubica la masa de agua y el sólido. Se tapa, o sea, se cierra el sistema para que no tenga interacción térmica con el exterior y se espera a que termalice. Esto quiere decir a que la lectura del termómetro se estabilice. Por el principio de conservación de la energía contenida en el calorímetro es constante. Eso quiere decir que su variación es cero. Por tanto, los flujos energéticos dentro del calorímetro tienen que ser en total una suma de cero. Por la primera ley de la termodinámica, la energía transferida por calor al cuerpo que se hallaba inicialmente a menor temperatura, es decir, el cuerpo que ha recibido el flujo energético por calor, pues proviene del cuerpo que estaba inicialmente a mayor temperatura. Matemáticamente esto lo expresamos como que el calor transferido desde o hacia el sistema 1 más el calor transferido desde o hacia el sistema 2 es igual a 0.
vamos a usar esta expresión para calcular la capacidad calorífica del sólido que estamos buscando. El flujo de calor transmitido o recibido es la capacidad calorífica por la masa por el cambio de temperatura. Expresando estos términos para cada uno de los calores, encontramos que la capacidad calorífica del cuerpo 1, sea el agua, por la masa del cuerpo 1, es decir, la masa de agua que usted ubicó en el calorímetro, por el cambio de temperatura del agua, que sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura a la que arrancó el agua, es igual a menos la capacidad calorífica del cuerpo 2, que sería el sólido, por la masa de este sólido, por el cambio en la temperatura de ese sólido, que será la temperatura de equilibrio alcanzada menos la temperatura inicial de ese sólido. Despejando, obtenemos la capacidad calorífica para nuestro sólido, que va a ser la capacidad calorífica del agua multiplicado por la masa del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura a la que inició el agua, dividido la masa del sólido que estamos estudiando multiplicado por la temperatura a la que inició dicho sólido en el proceso menos la temperatura de equilibrio alcanzada. Finalmente, hablemos de un calorímetro real. En un calorímetro real, el material impermeable del que está hecho el receptáculo también participa en el proceso físico. Para tenerlo en cuenta, es conveniente calcular su equivalente en agua, es decir, cuánta masa de agua debería ser adicionada al calorímetro, un calorímetro ideal, para que se tenga el mismo efecto que causa el recipiente metálico en el calorímetro real. Para determinar dicha masa, se prepara el calorímetro a una temperatura ambiente, llamémosla T1, y se prepara una masa de agua conocida a una temperatura superior. Realizando el mismo estudio que discutíamos anteriormente y considerando que la masa de agua equivalente tiene, pues obviamente, como estamos considerando que es agua, pues tiene el calor específico del agua, entonces se obtiene que la masa equivalente en agua del calorímetro es igual a la masa del agua con la que se hizo el estudio del que estamos hablando, el estudio sobre el calorímetro, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, dividido la temperatura a la que inició el calorímetro, es decir, la temperatura ambiente, menos la temperatura de equilibrio. Ya con esto podemos hacer los cálculos en el calorímetro real usando la formulación para el calorímetro ideal, pero considerando que la masa de agua es no solamente la que hemos vertido, sino que hay que adicionarle la pequeña masa equivalente del calorímetro en agua. Bueno, señores, eso es todo respecto a esta pequeña introducción. Nos veremos próximamente en un siguiente video. Les recomiendo que tomen lecturas de los libros que puedan, de varios autores, aclaren su pensamiento, disfruten el proceso de estudiar, disfruten su proceso de aprendizaje. Recuerden que disfrutar es la forma más eficiente de aprender. Buen día.